vamos de inmediato al cara a cara. Tenemos un invitadazo para la confesión de este domingo. 72 años, representa menos. Se parece a, no sé, se parece a algún ruso conocido, famoso. Ya lo estoy ubicando, no tenía el gusto de conocerlo. Navegante, explorador, valiente, casado pero vive solo. Tiene 4 hijos pero vive solo. Acaba de participar en algún programa de cocina. Es chef, le gusta cocinar lo que se come, preparar lo que se come, no lo que se presenta. Sagitario, es bravo, tiene aventuras, fue raptado por piratas, ha estado en todo el mundo, ha recorrido el mundo. Navegante, navegante solitario, ha dado la vuelta al mundo en su barco. Se llama Alain Weiser. Y está aquí en el cara a cara. Te agradezco mucho que hayas venido a esta conversa. El placer es mío. Encantado. ¿Cómo te defines, Alain? Yo me defino, yo pienso ante todo que el punto principal de mi personalidad es que yo soy un navegante. Ante todo, y mi pretensión en la vida de ser un navegante, ante todo. Yo soy un navegante, pero nunca quise hacer una navegación tradicional, una navegación corriente. Yo me recibí como capitán de marina mercante y podía haber perfectamente hecho una carrera tradicional en una empresa naviera grande, esperar a que vengan los años para que me den el mando de un barco y desarrollar una vida tranquila. Lamentablemente o afortunadamente soy sagitario y eso no me convenía. Por lo tanto, empecé a buscar otros temas, otra forma de navegar. Y lo empecé desde chiquitito, desde joven, porque yo tuve la suerte de tener un tío que tenía un poco de plata y que me regaló un velero. ¿Y cuántos años tenías, Alain? Me regaló el velero para mi cumpleaños de 17 años. 17 años. Sí. Pero antes te quiero preguntar, porque me dijiste en la previa, me dijiste que lo que más tenías de francés es el pasaporte. Sí, verdad. O sea, no tienes nada de francés, salvo esta libretita que es tan necesaria. Sí, esa libretita es importante, porque me permitió toda mi vida de viajar. Claro, lógico, lógico. Y la verdad que es más fácil viajar con un pasaporte francés que con un pasaporte de Centroáfrica o de cualquier otro país. Está más que claro, en los tiempos que corren. Y cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Cómo era tu familia, tus padres, tus abuelos? ¿Qué vuelta dieron al mundo para llegar a Saint-Étienne? A Saint-Étienne. Lo que pasa es que, bueno, yo soy heredero de una familia judía. ¿Ya? No voy a decir de Rusia, porque es más complicado que eso, sí. de Europa Central. Ya. Tú sabes que cuando se destruyó el templo de Jerusalén hubo dos movimientos judíos distintos, uno que se dirigió al oriente, claro, y otro a Europa. Ya. Entonces yo pertenezco a ese que se movió en Europa. Ya. Por Rusia, por Rusia, Polonia, Hungría, Rumania, hasta Turquía. Larga la vuelta. Larga la vuelta. Entonces, y sufrida. Sufrida, pero también que permitió a ese pueblo de enriquecerse. ¿Por qué? Porque un pueblo se enriquece cuando se roce con otros pueblos. Claro. Ahí suma culturas, se funden las culturas entre ellas, claro, y cada uno sale ganador. Suma cultura y aventura. Suma cultura y aventura. Claro. Así claro. que mi abuelo paterno era de Berdichev, lo que es ahora Bielorrusia. Ya. Mi papá nació en Odessa. La familia de mi mamá era de Lituania. Mi bisabuelo, él nació en Varsovia. Y su padre nació en Kabul. Así que, por eso digo que es complicado de decir de dónde vengo. Claro, lo que estoy seguro es que yo vengo de Europa del Este, y que yo soy judío, profundamente judío, tal vez no en la práctica. Sí. Yo no soy ni un fanático ni un practicante emérito, claro, pero en la filosofía de vida sí. ¿Y a los 5 o 7 años qué recuerdos tienes? Ya llegaremos a los 17 con el barco, con el primer yate. A los 5 o 7 años, recuerdo que... No, a los 6 años. Ya. El recuerdo que tengo es que me metieron a la escuela. Ya. Y ahí descubrí que el mundo hablaba un idioma que yo no hablaba. Porque el mundo en el cual me metieron
se hablaba francés. Sí. Y yo en la casa, o en la yeshiva donde iba desde los 3 años, se hablaba yiddish y hebreo. Claro, lógico. Entonces descubrí que tenía que aprender un idioma. Más bien otro idioma. Otro idioma. Y eso yo pienso que fue como un clic inconsciente, porque a los 7 años, 6 años, 7 años uno no tiene clic consciente. Pero yo pienso que fue un clic que me motivó durante mucho tiempo en mi vida y hasta ahora de afanarme, de enfrentarme y de tratar de hablar otros idiomas. ¿Y te resultó? Y me resultó. ¿Te resultó aprender francés? Me resultó aprender francés. Yo tenía una ortografía muy mala en francés, que tuve una profesora muy inteligente que me dijo, ¿sabes qué? Tú no lo vas a lograr nunca, así que te aconsejo de hacer crucigrama, porque si te equivocas en la ortografía no entra en la casita. Qué bueno. Así que me puse adicto al crucigrama. Por lo menos me sirvió de algo. Claro, lógico. Claro. Oye, ¿y llegaron rápido los 17 años o pasaron muchas cosas antes de los 17 Pasaron años? muchas cosas. Por ejemplo. Pasaron muchas cosas porque, bueno, como familia de inmigrantes, poca plata, que llegaron... ¿Poca plata miseria o poca plata nomás? Poca, no miseria, pero poca plata y hambre. Ah, mierda. Bueno, yo nací en 45. Sí. La guerra se había terminado en mayo, yo nací en noviembre. Ya, desastre. Francia era un desastre, había restricción a nivel de compra de comida, se podía comprar en el mercado negro, pero no teníamos la plata para eso. ¿Y llegó el yate del tío a los 17 años? Claro, lo que pasa es que yo tenía un tío, mi tío Abraham, que él era proveedor de nave, ship chandler. Ok. Pero de ese ship chandler un poco trucho, que no tiene, no tiene edificio ni nada, tenía una oficina que era chiquitita, más o menos. Sí, el tamaño de la alfombra. El tamaño de la alfombra, y un teléfono. Máquina el hombre, ¿eh? Claro. Entonces, él era soltero y yo era su sobrino regalón. Entonces, vivíamos en Burdeos a ese momento, porque nos habíamos mudado de Saint-Étienne a Bordeaux. Y él me tomaba el domingo, cuando yo estaba libre, sí, me tomaba para ir con él en el puerto a visitar los barcos y a tomar el pedido. Lógico. Porque vivía de eso. Lógico. Entonces, para un niño de 5, 6, 7 años, entrar en un puerto, ver esos barcos enormes, banderas de todo el mundo flotando. Mi tío hablaba no sé cuántos idiomas y subía al bordo y hablaba el idioma que se hablaba a bordo. ¡Qué salvaje! Yo lo veía y tenía ojo como merluza, era impresionante. Y un día yo me acuerdo, tenía 7 años y yo le dije, estábamos bajando de un barco noruego y yo le digo, ¿sabes qué, tío? Cuando grande yo voy a ser capitán. Ahí se rió. Y cuando cumplí 16 años me dijo, porque siempre me hacía un regalo bueno para mi cumpleaños. Me dijo, ¿y qué quiere para tu próximo cumpleaños? Le dije, ¿sabes qué, tío? Yo quiero un barco. ¿Qué tal? Qué lindo. Y me lo regaló, no me dijo nada durante todo el año y me lo regaló. Y me lo regaló con $3.000 además. El sueño del pibe. Claro. El sueño del pibe. ¿Y qué hiciste, Alan? Bueno, yo tenía un grupo de amigos de gente que tenía plata, con el cual navegábamos en el verano, en un velero chico. Y yo había aprendido a navegar con la navegación astronómica por cuenta propia. Porque yo era bueno en matemáticas y a los 15 años yo me recibí con un bachillerato en matemática. Mira. Así que no me costaba nada la matemática. Y así que lo pensé bien y dije, si soy como todos mis amigos, tratando de juntar plata para darme la vuelta en el mundo, no lo voy a lograr nunca. Y tengo $3.000, tengo el barco, me voy. Sí. Además que a los 17 años, hay que acordarse que a esa época era el mundo hippie, yo estaba un poco en rebelión contra el mundo. Lógico. Pelo largo, barba larga, etc. No cuadraba muy bien adentro de la tienda que tenía mi papá. Sí, está más que claro. Entonces dije, me voy. ¿Y partiste? Y escribí una carta para mi papá. Y la di, era un viernes, y la di a mi tío. Y le dije, le entrega a papá el domingo.
Cuando tú ya estás. Y el domingo ya yo estaba en el medio del Atlántico, así que... No. Y esa navegación, esa primera navegación brutal, increíble, ¿partiste por cuánto tiempo? ¿Cuánto te demoraste? ¿Para dónde ibas? ¿O ni sabías a dónde ibas? No sabía dónde iba. Yo quería dar la vuelta del mundo. ¿Y solo? Y solo. Ni Solo siquiera una rubia hippie. No, porque yo estaba en rebelión con el mundo. Ah, no querías nada. No, no quería nada, no tenía ni radio. Tenía libros. Eres guapo, ¿ah? Había cargado todos los libros que yo tenía, entre otros toda la colección de Julio Verne que yo tenía. Lógico. Y cargué 50 kilos de cebolla, 50 kilos de fideo y 50 kilos de arroz y dije, me voy. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Perdiste la noción del tiempo? Perdí la noción del tiempo. Yo crucé el Atlántico, llegué a Brasil porque tenía un problema en el casco, se me había salido el bulbo de la ecozona. Cruzaste el Atlántico en un buque. El otro día me comentaban en un avión, un pasajero me dijo, me demoré 6 días entre Miami y África, 6, 7 días. Sí. ¿Cuánto te demoraste tú en un yate de 17 metros de largo? No me acuerdo exactamente, pero algo como entre 20 y 25 días. Ya. ¿Y tú a los 17 años solo en un yate en el Atlántico, solo con un dedo? Sí, y la verdad que feliz. Sí, yo aprendí a dormir por tramos de 20 minutos porque es una ruta marítima importante, por lo tanto hay que vigilar. Y te tocó buen tiempo, porque si no estaríamos conversando. Me tocaron, cuando yo bajé un poco al sur hasta la altura de Marruecos, claro, para tomar los vientos alisios, y ahí los vientos alisios me portaron solo a Brasil. Yo tuve suerte porque por mi primera travesía larga, ¿sí? Claro. Tuve un tiempo fantástico. Suerte. Sol, un vientito agradable, un oleaje lindo y hondo, precioso. ¿Y llegaste a Brasil? Llegué a Brasil, yo reparé el problemita que tenía. ¿Ya? Y decidí de seguir mi viaje, ¿no? ¿Y ahí seguir para dónde? Pues, bueno, lo lógico era de seguir a lo largo de la costa este de Sudamérica. Claro, pero ¿para arriba o para abajo? No, para abajo, porque para un navegador hay 3 puntos importantes en el mundo, para un navegador a vela. Ya. 3 puntos mitológicos, vamos a decir. Mitológico, ya. Que es el Cabo de Hornos. Sí, al sur del mundo. Al sur del mundo, el Cabo de Buena Esperanza. Ya. Que es al sur de África. Sí, claro. Y el Cabo Lewin, que es el cabo más austral de Oceanía, de Australia. Ya, al otro lado. Claro. O al otro lado. Entonces, la meta era de pasar esos 3 cabos. Porque hay un viejo refrán de marino que dice que el que pasa esos 3 cabos tiene derecho de mear al viento. ¡Qué bueno! De mear al viento. Lo que es una tontera del porte de un buque, porque todo te vuelve en la cara. Pero... Sí. Vamos a ir cortito, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Volvemos. Estamos con Alain Weiser. ¿Qué pasa con Jacques Cousteau? Jacques Cousteau, ¿Cómo llegaste a Jacques Cousteau? Bueno, terminé mi viaje, volví a Francia. Yo llegué y tenía que cumplir con la ley francesa, tenía que hacer mi servicio militar. A esa época era 16 meses de servicio militar obligatorio, que afortunadamente Francia me permitió de hacerlo en la Marina. Ya, sí. Está más que claro. Claro, y como la Marina tenía un convenio con la Escuela Superior de Marina Mercante, logré al mismo tiempo no perder tiempo. Claro. Seguiste para adelante. Claro, seguir por adelante. Y como yo estaba apurado, presentaba una carrera de 5 años de estudio universitario, capitán de Marina Mercante. Y logré cerrar la carrera en muy poco tiempo porque presentaba 2 exámenes de 2 años seguidos el mismo año. Entonces la carrera de 5 años para mí se resumó en 2 años y medio. Aplicado. Y yo me recibí, yo era el capitán de Marina Mercante, el más joven de Francia de esa época. Yo me recibí a los 23 años. Fabuloso. De Marina Mercante. Fabuloso. Y el problema es que yo quería enseguida tener un barco como capitán, sí. Pero usted se imagina que encontrar una empresa que le da un barco a un joven de 23 años... Sí, pero con una vueltaza al mundo. Pero
me estaba enfrentando a un mundo de comerciante que pensaba de otra forma. Claro, lógico. Le importaba un pepino mi aventura. Lo que le importaba era... Entonces no encontraba a nadie que me daba un sello de capitán de mi libreta marítima. Claro, claro. Hasta que encontré un armador griego, de esos armadores truchos que existen en el mundo, con bandera de conveniencia. Ya. Y que tenía un buque tanque de 350 metros de eslora, no era un pequeño buque, y que nadie quería capitanearlo. Entonces fue muy contento ese tipo de encontrar un joven loco que decía yo quiero. Feliz. Así que me embarqué en el puerto de Amberes con ese barco. Yo nunca había navegado en un buque tanque. Era una empresa que... No era una empresa porque tenía un solo barco. Que hacía tramping. Que no hacía una ruta convencional de un punto a otro. No, sí, cargaba petróleo y ahí navegaba. Y el instrumento más importante que teníamos a bordo era la radio y el telex. Y ahí nos llegaba la orden, ¿sabe qué? Se vende bien el petróleo en Japón, así que ruta a Japón. Antes de llegar a Japón, ¿sabe qué? No, se cayó el mercado en Japón, ándate a Australia. Y así navegamos durante 17 meses. El número 17 era importante en ese viaje porque yo había empezado mi aventura marítima a los 17 años. Era tu número. Era mi número. El barco tenía 17 nacionalidades distintas, de la tripulación eran 17 nacionalidades distintas, e hicimos un viaje de 17 meses. Buen augurio. Fenomenal. ¿No es cierto? Fenomenal. Así que... ¿Y qué pasa 17 meses en un barco donde hay tipos de distintas nacionalidades, de distintas mentalidades, de distintos tamaños, de distintos caracteres? Ahí se aprende a lidiar con eso. Me imagino. Se aprende a lidiar con eso, se aprende a lidiar con gente que asume mal el hecho de estar fuera de su familia, claro, estar lejos de todo, y que cada uno reacciona según su idiosincrasia propia. ¿Y te tocó cuchillazo, puñetazo? No, nunca me tocó. Nunca me tocó. Yo pienso que encontré enseguida la forma de lidiar con eso. Un día iba a almorzar con los negros, otro día iba a almorzar con los hindúes, otro día con los filipinos. No me aislaba. ¿No te abanderizaba? No me abanderizaba. Buena. Yo exigía mucho trabajo porque entendí muy bien que si esa gente tenía tiempo libre iban a empezar a pensar y eso era peligroso. Ocupado, y eso pasó muy bien. Y cuando me desembarqué, ahí, bueno, tenía plata, no tenía apuro, porque a esa época los armadores pagaban por viaje. Ya. Entonces yo tenía 17 meses de sueldo en mi bolsillo. Era plata. No lo hace nadie eso ni hace 40 años ni hoy día. No, me compré un auto. Lógico. Me compré un auto, compré una casa a mi mamá. Qué bien. Y empecé a pensar, bueno, voy a tener que seguir trabajando. Y la verdad que no me gustaba seguir trabajando en un buque tanque, transportar petróleo. Yo lo encontraba totalmente fome. Y hay un diario en Francia que se llama Le Marin, que es un diario del mundo marítimo. Ya. Y donde hay ofertas de empleo. Ya. Entonces lo compro, sí, valía barato, lo compro y veo que el Instituto Oceanográfico de Mónaco, con el comandante Cousteau, busca un capitán de relevo para la Calypso. Me pongo con la máquina de escribir y mando por correo mi currículo. Ya. Que era pobre, pero interesante para Cousteau. Sí. Y enseguida Cousteau, bueno, recibe eso, me llama, nos reunimos en París y me dice, ¿sabe qué? Mi capitán que tengo en permanencia en la Calypso, que Farco quiere tomarse vacaciones, busco a alguien, ¿me interesa? ¿Te interesa? Sí, pues. Obvio. El sueldo no era malo, pero no importa. A mí yo quería... Era Cousteau más sueldo. Cousteau, y yo quería poner eso en mi tarjeta de visita. Eso vale oro. Claro.
Entonces, y ahí nos fuimos. ¿Y qué tal Cousteau? Cousteau era un hombre fantástico, maravilloso, un encantador, un tipo capaz de encantarte toda una noche, él hablando y tú escuchando. Sí. Pero era un tirano, era un salvaje. Un dictador. Un dictador. Un dictador. Y lamentablemente yo no soy de un carácter fácil porque, como te decía, soy terco. Sí. Entonces nos fuimos a Florida para hacer un estudio sobre los manatíes. ¿Los? Manatíes. Manatíes. Los manatíes son unos mamíferos marinos. Ya. De la familia de los sireños. Ya. Que viven en agua dulce. Le llaman la vaca marina. Vaca marina. Sí. Que son muy poco conocidos, que ese animal es el nacimiento de la leyenda de las sirenas. Entonces la idea era de hacer, y para eso había que entrar en los Everglades. Y los Everglades no es fácil de navegar porque hay poca profundidad, todo eso. Entonces Cousteau quería ir ahí, y ahí hubo enfrentamiento todos los días. Porque yo le decía, bueno, tú vas a ir si quieres, pero vas a ir en Zodiac porque yo no voy a arriesgar el barco y yo hasta acá voy. Pero el dueño del barco soy yo, sí, pero el capitán soy yo. ¿Y ya Cousteau tenía en ese momento qué edad? ¿Y tú tenías 27, 28, 30? Sí, 26 años, sí. ¿Y le dabas pelea? Sí, ya Cousteau tenía más de 40 años. Y era famoso. Bravo. Era bravo, era bravo. Y bueno, era una pelea de todos los días. ¿Todos los días? De todos los días. Una discusión salvaje. Salvaje. ¿Y salvaje a grito pelado? Sí, a grito pelado, sí. Yo lo echaba del puente de mando. ¿Ah, en serio? Sí, le decía, no, si acá en el puente de mando soy yo que mando, así que... Fuera. ¿Y cómo se arregló eso? ¿O nunca se arregló? Mira, al final del año me desembarqué porque volví a su capitán titular. Okay. Entonces me desembarqué y me debía un mes de salario. Ya. Que aún me debe. O sea, tirano y apretado. Falleció y aún me debe un mes de salario. No le voy a cobrar nunca, ni a él, ni a su familia. No importaba. Pero tuvo una repercusión mucho más tarde. Ese viaje tuvo esa aventura con Cousteau tuvo una repercusión en 90. ¿Por qué? Porque en 90 Cousteau decidió de hacer su última película. Sí. Y quería hacerla en Antártica. ¿Ya? Y quería hacerla en Antártica, pero no con la Calypso, porque la Calypso no servía para Antártica. Y a ese momento yo era capitán de un rompehielos que trabajaba en Antártica. Mire qué coincidencia. Y se acordó, el viejo, se acordó que se acordó de mí. Del rival. Del rival. Y dijo, pues pero ese hijo de su mamá ahora está en Antártica, tiene muy buena reputación de navegación en hielo, y me contactó y me dijo, ¿puedo arrendar el barco? Sí, le dije, las vueltas de la vida. Lo puede chartear. Lo puede chartear. Y yo te voy a llevar a Antártica. Y ahí rodamos la última película de Cousteau, que se llama Lilliput en Antártica, claro, donde llevamos 6 niños, de cada uno de un continente distinto, durante 21 días en Antártica. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabulosa experiencia! Y yo tuve el agrado, cuando terminó el viaje, que al desembarcar Cousteau me dijo, capitán, mi respeto, lo saludo, con usted podría ir al fin del mundo. Póngamelo pero escrito, le debería haber dicho tú inmediatamente. Y me lo firmó en un papel. Qué bueno. Que perdí. ¿Qué perdí? Que perdí. Pero eso fue el agrado. Salvaje. Eso me pagó ese año de película. Sí, Alá, se nos terminó el tiempo. Ha sido brutal para nosotros, para el equipo y para nuestros amigos a lo largo y ancho de todo Chile. ¿Qué quisieras en medio segundo decirle a los chilenos que te ven ahí en esa cámara? No se apoquen. Cuando el chileno va a una representación, a un cinema, nunca se ocupa en los primeros rangos. Vaya a los primeros rangos. Entréguense, muévense la cara. Sean feroces. Un día hubo alguien que dijo, los jaguares de América, por ahora no son ni los gatos. Muestren los dientes. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Alan.